Bienvenidos a Historiópolis, una vez más estamos aquí en este podcast con Jorge Ariel Vigo para continuar la era napoleónica. Jorge ya es la estrella de esta saga de capítulos que llevamos analizando a Napoleón. Primero lo saludamos a Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido Jorge, muchas gracias como Bien, siempre. bien. Vos sos el dueño de casa y la estrella será Napoleón en todo caso, pero te Sí, agradezco. claro, claro. La estrella simbólicamente es Napoleón, pero hay que ponerle voz al relato, Jorge, así Sí, que esto es sí, importante. Jorge, nos quedamos el capítulo pasado en la batalla de los tres emperadores, en así es. Austerlitz, en la gran victoria, una de las obras de arte de Napoleón en cuanto a la estrategia militar. Y 1806 arranca con bueno, la desaparición del Sacro Imperio como una de esas consecuencias, Claro, con Napoleón siendo más dueño de Europa que antes, con los principados alemanes en la palma de la mano de Napoleón Bonaparte, y con el sí. despertar de Prusia, que decide finalmente abandonar la neutralidad de casi 10 años y decide declararle la guerra a al imperio napoleónico, algo que venía madurando desde el año anterior, pero que ahora se ha decidido. Jorge, esta Prusia de 1806, la que lleva todavía en la sangre el mito de los reyes guerreros prusianos, la de Federico el Grande, la de la Guerra de los 7 Años, ¿esta Sí. Prusia está en condiciones de hacerle frente al imperio napoleónico o está cometiendo un grave error? No, a ver, desde el punto de vista político tiene un problema estructural que es el que empieza con el rey. Es decir, Federico Guillermo Federico, es Federico Guillermo III. exactamente, eh, no es el rey, no tiene el carácter decisorio o el carácter mismo que tuvieron sus antecesores. Eh, como bien decía Napoleón, el único hombre que hay en Prusia es la mujer de Federico, que es María Luisa, la reina, y ella sí tiene el carácter y tiene la intención de hacer la guerra contra Francia. El problema que tiene es que el ejército prusiano todavía es muy al estilo de Federico. Eh, si bien es cierto que la novedad de la forma de combate del ejército francés tiene apenas 10 años, no han sabido aprender mucho de esta nueva forma, de estos nuevos sistemas tácticos y demás. Es un ejército bien equipado, es muy difícil en la guerra napoleónica, encontrar ejércitos mal equipados, pero sí ejércitos que tienen visiones más antiguas de la guerra y organizaciones más antiguas, y ese es el caso del ejército prusiano. Yo creo más que nada que esta tensión dentro del matrimonio real y que se trasluce también en el gobierno, en los ministros, en Prusia, se agrava precisamente por la falta de participación prusiana en la coalición que ahora se ha perdido con Austerlitz. Algunos creyeron que eso era una oportunidad, que podrían haber ayudado más. No nos olvidemos también que la Gran Armée va a violar territorios alemanes protegidos por los prusianos, este, y no va a haber ninguna reacción inmediata. Así que toda esa tensión los lleva a la guerra. Yo creo que, y en la cabeza débil del rey, lo que debe haber es eso, es decir, sentirse vacío por no haber participado, bueno, y querer ahora tratar de recuperar el espacio. Eh, no quita aquí que van a empezar a aparecer dentro del ejército oficiales que van a aprender rápido, aún con su edad, como Blücher, otros más jóvenes, y, y oficiales serios de trabajo. Pero bueno, si el sistema es antiguo, el coraje no alcanza, la buena voluntad no alcanza. Así Ujú. que es un ejército que en principio es débil. Es Ok. débil. Y va a ser embuido en una nueva estrategia de Napoleón, ¿no, Jorge? Claro, porque lo que hay que entender es que terminada la guerra con Austria y Rusia, el ejército francés permanece
en territorio austríaco y territorio alemán, para que, digamos, Exacto. alemán occidental, para que la gente se ubique. Con lo cual es una amenaza directa al territorio prusiano, particularmente desde el sur. Lo que va a hacer Napoleón, ya decidida la guerra, es muy famosa la actitud de los coraceros de la guardia, perdón, de los coraceros prusianos afilando las espadas en las escalinatas de la embajada francesa. Es uno de los gestos más públicos, más famosos que hay sobre la posición prusiana. E iniciadas las acciones, Napoleón lo que va a hacer es precisamente moverse más hacia oriente, y mientras los prusianos avanzan hacia el sudeste, hacia el sudoeste, él va a empezar a avanzar hacia el norte, de manera tal que una vez cruzado el Salfe, el primer gran encuentro donde va a morir el príncipe Luis, tal vez uno de los oficiales prusianos más capaces, por lo que conocemos de su historia anterior, así que pierden un hombre muy joven y muy capaz, coloca al ejército francés, y los prusianos son sorprendidos, directamente en su flanco. Y eso hace que haya que reordenar todo. En ese reordenar, el ejército prusiano, que está bastante extendido, va a dividirse una parte, la parte mayor, donde va a estar el rey, donde va a estar el general Rugel, que va a ser el comandante general. Se van a ubicar en la zona de Jena para tratar de esperar o vigilar los cruces que pudiera hacer Napoleón, pero en la intención de enlazar con otra parte del ejército que está más al norte, en Auerstadt. ¿Por qué? Porque la idea era salir por ese camino, por el norte de Auerstadt, y replegarse a Berlín, y plantear la batalla más al norte, aunque fuera territorio ya prusiano. El tema es que el movimiento francés es más rápido. Entonces, Napoleón fija y ataca a la fuerza principal prusiana alrededor de Jena, donde se va a encontrar con... La lucha es bastante pareja, son unos 90.000 hombres cada uno, pero al norte, en Auerstadt, lo que va a enviar Napoleón es al mariscal Davout y al mariscal Bernadotte. Bernadotte no va a llegar nunca porque va a desobedecer toda esta campaña. Y Davout se va a dirigir a Auerstadt y se va a encontrar que tiene 30.000 hombres para contener a más de 60.000 prusianos que están asegurando este paso hacia Berlín. Bueno, las dos batallas son tremendamente exitosas. El ejército del rey de Prusia es aplastado por Napoleón, y mucho más la fuerza del norte, donde está Blücher involucrado. Y Perdón, ese Blücher, Gebhard von Blücher, es un militar sí, histórico prusiano que va a dar mucho que hablar después, pero en principio está derrotado en esta batalla. ¿Él está en sí. Auerstadt o en Jena? No, él está en Auerstadt y es comandante de la Bien, caballería. o sea, Bueno, tiene la superioridad contra Davout, sí, pero el sistema numérica. de guerra francés permite que 30.000 no solo contengan, sino que derroten y desbanden a los 60.000 prusianos. También es cierto que estos ataques prusianos son descoordinados. Es decir, yo tengo 60.000, pero en vez de lograr coordinar a 40.000 que ataquen a los 30.000, lanzo ataques de 10, 15, 20, entonces siempre ataco en inferioridad de condiciones. Y Davout muy pacientemente va formando y reformando sus posiciones y los va derrotando paso a paso. Esto hace que el ejército prusiano en su gran mayoría se desbande. Hay una gran persecución francesa que va a terminar en las costas del Báltico. En esta persecución, aquí sí, Bernadotte va a tener una gran presencia, y cuando llegue a las costas del Báltico, se va a encontrar con oficiales, ahora me perdí, suecos, porque Bernadotte después es rey de Suecia, oficiales suecos con los que va a entablar una muy buena relación, que se va a transformar en una relación diplomática que después por la cual le van a ofrecer la corona. Así que
hay una gran actividad. Va a avanzar Napoleón hacia Berlín, el rey se va a apartar y va a ir a refugiarse en Königgrätz, o el Danzig, y va a entrar en acuerdo con los rusos que ya habían prometido participar en esta nueva coalición, pero que como siempre se mueven muy lentamente, no llegaron a tiempo. Algo que ya mencionamos en Ulm, el capítulo pasado, que Claro, obviamente tienen que escuchar, pero acá lo que estás contando, Jorge, es que Prusia es la respuesta a la pregunta que inicié, es vencida en las batallas gemelas de Jena y Auerstadt, y exactamente. Napoleón entra en Berlín a fines de 1806, en 106, pleno claro, sí. invierno. Sí, pues las batallas son en octubre y en un mes y medio ya están las Claro, fuerzas en Berlín. Lo cierto es que esta huida del rey hacia Königgrätz hace que parte, no una gran parte, una parte de unos 40, 50 mil hombres, lo sigan. Y aquí el mando va a recaer en un general que se llama Stock, un general promedio, no gran cosa. Este, y esas tropas prusianas van a enlazar con las fuerzas rusas al mando del general Bennigsen y esta campaña que empieza en 1906 directamente contra Prusia va a continuarse durante 1807 contra Rusia y Prusia ahora. En menor medida Prusia, pero con las dos. claro. O sea, Bueno, continúa, no hay descanso. 1807 es una exactamente. continuación de esa batalla que arrancó con Prusia y ahora es con el remanente prusiano y las tropas de Benningsen. Benningsen, dijiste, sí, digo bien, Sí, los nombro bien. sí, es el comandante ruso. No está Kutuzov aquí. No, Kutuzov no, porque Kutuzov, después de Austerlitz, tiene unas serias discusiones con el zar. El zar lo desprecia durante la batalla de Austerlitz porque dice que en un momento le dice por qué se mueven tan lentas las tropas si esto no es un desfile en San Petersburgo. Y Kutuzov le dice, se mueven lentas porque te lo tienen que hacer bien y no es un desfile, así que ya empiezan a pelearse. Así que Kutuzov está como retirado, exilado de la corte y del favor del zar, y recae el mando sobre Bennigsen, que no es un mal general, pero no es un general arrojado y para mí tiene dos problemas, es demasiado prudente y es muy tramposo. Es decir, cada vez que salen las cosas mal y son de él, le echar la culpa a alguien. Es decir, no tiene un carácter muy responsable, muy de dar la cara. Pero bueno, eh, esto lleva a que toda la campaña se traslade hacia el territorio polaco. Exacto. O sea, Ya estamos, o estamos, sea, estamos en Polonia, que en realidad es sí, Prusia en aquel momento, para claro, ponernos claro. en 1807 estamos en Prusia, y hasta allí ha llegado Napoleón, que va a vencer nuevamente, obviamente, si no me equivoco, es en Friedland. Sí, sí, sí. Va a tener dos batallas. En Ok, realidad va a tener tres batallas. Una en Varsovia con María Valesca, la nueva amante y la que le va a dar un hijo a Napoleón. Después tenemos la batalla de Eylau, la batalla de la caballería en invierno, la gigantesca carga de 15.000 jinetes al mando de Murat en plena ventisca de nieve, una batalla sangrienta. Es decir, los relatos médicos son muy interesantes de esa batalla cuando cuentan que los soldados de la guardia iban a los puestos de socorro a curarse y volvían con el uniforme ensangrentado a primera línea. La verdad que es impresionante lo que sucede, y es una batalla que cuenta uno de los asistentes de Napoleón, que recorriendo el campo de batalla y viendo los muertos y los heridos, Napoleón llora. Es decir, no puede contenerse y llora por los muertos y por el desastre. claro, Y eso Jorge, porque después, lo que no estamos enfocando acá es que nosotros nos enfocamos en una batalla, para claro, resumir, en la más importante, en esa decisiva, y estamos hablando de, no sé, promedio arriba de 30.000 muertos en cada una de las sí, batallas, mínimo quizás, en algunas mucho más. claro, sí, vos tenés, los muertos nunca bajan de 8 o 10 mil. Es decir, las Claro, bajas, no los las muertos, bajas. las Después están bajas. los prisioneros, claro. Claro, sí, pero son números fuertes, son números Ujú. fuertes.
Y no nos olvidemos con sistemas médicos bastante débiles todavía. El sistema francés era bastante bueno, pero no era una medicina moderna. Y lógico. con los rusos, peor. Eh, y después de Hilo, Bennigsen no sabe muy bien qué hacer, la verdad. Él podría haberse quedado en Hilo para hacer eh, eh, un contraataque, digamos, pero prefirió replegarse. Y se va a replegar y replegar hasta llegar a Friedland en interés de reunir su ejército con el rey de Prusia, es decir, hacer una defensa en Königsgrad. Bueno, Napoleón lo persigue, lo alcanza en Friedland y Bennigsen comete el error de creer que las primeras tropas que llegan, que están al mando de la NE, son una pequeña avanzada, no una avanzada importante, y cruza el río, que ahora se me escapa el nombre. Bah, Yo es un tengo el mapa río, acá. Si no me equivoco, eh, es el Vituzla, puede ser. El no, el Vístula, Vístula no, es está uno más más al este, más al pequeño. oeste, el Vístula. Claro, es uno más pequeño, tiene unos 25, entre 25 y 40 metros de ancho. No importa, ya nos vamos a acordar. Ya me voy a acordar cómo se llama. Claro, entonces él cruza y deja la mayor parte de su ejército con el río a la espalda. Claro, cuando empieza la batalla, él tiene prácticamente 50 o 60 mil hombres contra 15.000 que podía tener la NE. Está también Odinó, que después va a ser mariscal y algún otro, pero son muy pocos. Y la NE tiene la habilidad de desplegar en líneas de batida su ejército y empieza a contener ese movimiento ruso. Claro, en esa contención pasan 24 horas y son 70.000 rusos contra 90.000 franceses, Claro. porque ya llega Napoleón con el resto del ejército. Y lo aplasta, hay un hecho muy famoso que lo realiza el general Loristón. En un momento hay un nudo porque hay que tomar unos puentes, para hacerlo muy simple, y el general Loristón, que es un comandante de artillería, reúne 36 piezas y en muy breve tiempo las mueve hasta colocarlas desde unos 300 metros hasta 60 metros de la posición rusa. Y la mueve en 3 saltos sucesivos y en cada salto hay 2 o 3 descargas de la batería y barre las divisiones de infantería rusas, las destruye. Eso hace que el ejército se corte, que los cruces sobre este río que ya nos vamos a acordar les queden cortados y el ejército ruso tenga que encuentre de casualidad un vado más al norte de la batalla y pueda huir de ahí. Pero ya no es una huida donde pueda recomponerse. Es una huida donde lo único que puede hacer es negociar, ofrecerle al zar negociar una paz. Esa paz va a ser la paz de Tilsit. Que el tema es que la paz de Tilsit incluye algo que ya Napoleón está haciendo y que es para mí el más grave error cometido, que es lo que se llama el sistema continental. Ok, ok. El, A ver, si no me equivoco, es el río Reka, pero es el que está en lo que era Königsberg y hoy es Kaliningrado, porque Friedland, claro, por cierto, es digamos, el norte. Hoy es claro, Rusia en realidad, porque Kaliningrado hoy es Rusia, es una parte desprendida de Rusia que no sí, está sí, continuada. En pero ese momento era Königsberg y más al sur está claro, Friedland. claro. Y Friedland lo que no sé por la distancia es si está en Polonia o está en territorio ruso. La verdad que ni recuerdo eso. Ok, pero Eh, la cuestión es que aquí vence nuevamente Napoleón y obliga al zar Alejandro I sí, ya no a solo tener, firmar el Tratado de Tilsit, sino como bien estabas comentando, Jorge, a a de- adecuarse al sistema claro, continental, al bloqueo continental de importaciones británicas, básicamente. exactamente. Y completa también, por supuesto, la rendición prusiana. Porque ahora Prusia se queda sola. No hay nada para hacer. Prusia Y está el bloqueo, desmembrada en Tilsit. A ver, para ponernos claros, es desmembrada en Tilsit. claro, Prusia pierde en Jena, continúa una lucha de supervivencia aliada con los rusos hasta Friedland, y ya en el Tilsit ya no puede hacer más nada. Bien, Ya tenía el Friedland es territorio ocupado, ahora tiene que aceptar la derrota.
Es Y Rusia. fíjate, Fíjate vos que es Rusia, todavía Jorge. es Rusia, Mirá vos, bárbaro. ahí está, mirá. Pero Eh, bueno, ahí está la situación. claro. Digamos, el zar Alejandro en este momento, pese a la derrota y todo, tiene cierta simpatía por Napoleón. Tiene cierta simpatía. Es el momento Y que yo alguna vez si gana comenté. al que gana en todos lados, ¿viste, Jorge, cómo es esto? Sí, claro, y además porque Alejandro es un hombre sentimental. Sí, y Napoleón en este momento sigue siendo una figura romántica de la guerra y de la Ujú. política europea. Entonces tiene una buena relación, pero claro, el bloqueo continental es mortal. Ninguno lo puede soportar, ninguno en Europa. No hay, es decir, las privaciones que van sufriendo y demás hacen que haya reclamos permanentes para levantar el bloqueo continental. Y que, por supuesto, haya violaciones al bloqueo. Porque Claro, o como sea, pasa, lo que vos estás diciendo, sí, Jorge, es que el bloqueo continental que ya venía en Francia y en los lugares donde Napoleón terminaba venciendo, llevaba este sistema, pero ahora sí, Rusia estamos hablando de todo el este de Europa y más allá. claro, Entonces estamos hablando claro. de una vez que Rusia se presta a estar dentro, porque ha perdido la guerra, básicamente, pero se presta de buena gana al final, porque es mejor de buena gana Sí, que de mala gana, claro. el zar Alejandro, hay un sistema de bloqueo continental total que Inglaterra está sufriendo ya hace años. Por cierto, Sí, por si no lo saben, acá es una nota al pie de página. Estamos recorriendo 1806 y 1807, son las guerras de Prusia y Rusia que salen derrotadas. Del otro lado del continente, yo sé que es una nota muy al pie de página, hubo unas invasiones inglesas en nuestro territorio, en claro, el Río de la claro. Plata, que no pudieron triunfar, pero que tenían el objetivo de encontrar esos mercados que estaban bloqueados en ese momento por Mm, Napoleón, que ahora el bloqueo es total, para fines de 1807 y principios de claro. 1808, Inglaterra ya no sabe por dónde solucionar este problema. Exactamente. Y pensemos que además en 1808 se le va a agravar, porque en 1808 sucede lo que se conoce como la farsa de Bayona y la entrada de los franceses en España, una entrada ya de ocupación. Cierto es, Perdón, Jorge, este es el momento álgido total de Napoleón, cuando Tilsit es el punto álgido, o sea, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. sí, es el Ujú. punto mayor. De ahí en más vamos a empezar a encontrar cada vez más errores y cada vez más fracasos. Esa es la realidad. Más allá de que hay aciertos en el medio, bueno, ya se viene complicando. Cuando uno cuenta historias o estudia historias de guerras así prolongadas que duran, bueno, cuando es más moderna en 5 años ya se complica, pero cuando son más antiguas, 10 años y demás, uno ve cómo la figura central, el Estado central va deteriorándose. Se desgasta. La verdad, la realidad es esa. Hay un desgaste en la gente, en los hombres, en las poblaciones, en todo. Porque pensemos que ya para 1807, los reclamos de paz hacia Napoleón, vía el reclamo popular, la prensa y las cámaras, son cada vez más fuertes. Ujú. Aunque, como dijimos creo que al principio, Napoleón nunca buscó la guerra se las sirvieron o lo fueron a buscar para pelearse. Pero bueno, de todas maneras, Francia ya no quiere más. Está en No, guerra de además 1700. está, Claro. perdón, está en territorio ruso, está en Königsberg. O sea, yo entiendo lo que vos vas, Jorge, pero al Mm, final uno podía pensar un prusiano, bueno, el prusiano más todavía porque salió más perjudicado, pero en sí, general este tipo se adueñó de Europa. claro, Con claro, el tema de la revolución se adueñó de Europa. claro, pensemos que los estados alemanes están todos casi en la familia de Napoleón, o son, o los príncipes se casan con hermanas, hijas de dignatarios del imperio. Total. Es decir, Ujú. claro, entonces hay una gran ocupación. Pero vuelvo a lo que dijimos otra vez, esa relación despótica, si la quieren ver, bueno, también es la expansión de las ideas de la revolución. Es decir, las dos cosas van parejas acá. 1808 lo que trata Napoleón es de hacer una alianza con España, con la que tenían ya alguna buena relación, motivo por el cual lo que vos contaste, Inglaterra ataca una posesión española en Buenos Aires, Claro, pero totalmente. claro,
para tratar eso se reúne con quien va a ser ¿El ministro de España, no, Godoy? no, se reúne con Fernando VII y el padre, Ah, con el claro, rey. sí, en las abdicaciones de Bayona, obviamente. Claro, y cuando uno lee los relatos de la cena, porque fue todo en una cena, la cena transcurrió entre los reclamos paternos filiales entre Fernando y su padre, que creo que es uno de los Carlos, no recuerdo Carlos el IV. nombre, Carlos IV, pero es un escándalo familiar. Y claramente Napoleón los debe haber mirado, lo debe haber hecho. Todos son dos idiotas. Sí, sí, Es sí, sí. imposible tratar con ellos. Algunos de los Y, biógrafos de Napoleón dicen que Fernando tenía muy pocas luces, ¿no? sí, sí. Más que pocas, las tenía hasta apagadas, te diría, las pocas lamparitas que había. Pero claro, perdón, Este, acá estamos salteando, pero está bien porque si no, no terminamos más. Que Napoleón fue primero por Portugal. Le dijo a España, voy a ir por sí, Lisboa porque era el puerto amigo de sí, Inglaterra, y claro, ahí vence, y ahí es que se mete, hace la alianza con España, pero después se termina quedando con España, Napoleón. claro, claro. Es decir, el intento de ocupación de Portugal fracasa porque pese a que hay una primera parte exitosa, lo que se llama la línea de Torres Vedras, que defiende Lisboa, es inexpugnable y eso obliga con el tiempo a los franceses a retirarse y replegarse sobre España, lo que va a llevar, bueno, a esta ruptura de la monarquía, la instauración de José Bonaparte como rey de España, que José era menos idiota de lo que la gente cree. Es decir, entiendo que a los españoles no les gustara porque era una ocupación, pero no era un idiota el hombre, era un Ujú. tipo bastante inteligente. Eh, pero claro, eso provoca un levantamiento, una, eh, ¿cómo se llama? Una presencia británica en territorio español que hace que Napoleón se mueva de Rusia al otro extremo de Europa y entre en España y persiga a los ingleses hasta Galicia, para que la gente se ubique, y se libre la famosa batalla de La Coruña, donde perdón, el general Moore va a morir. Esa muerte de Moore es importante porque es la que hace que lo nombren a Wellington comandante del ejército español después, Que ya del ejército estaba inglés en Wellington allí. España. Claro, Wellington ya había ido, venía de la India, estuvo en Walcheren, en Holanda, una campaña horrible, y en realidad lo iban a mandar a otro lado, no acá a las Américas, como alguna vez se dijo, pero bueno, la muerte de Moore hace que lo nombren comandante de esa fuerza británica, y ahí empieza la guerra española, lo que los españoles llaman su guerra de la independencia, que es una guerra mezcla de operaciones regulares hechas por los ingleses y los portugueses y algunas tropas españolas, y una guerra irregular hecha por los pobladores españoles, liderados por los bandoleros y, ¿cómo se llaman? Y traficantes y, ay, no me sale la palabra, eh, contrabandistas que Ujú. pululaban por España. Es decir, por eso es esa guerra de guerrillas, porque es decir, son gente avesada en ese tipo de luchas. Y el ejército español no puede hacer mucho. Una parte se pliega a la corona de Bonaparte, de José, y otra parte trata de pelear con Wellington. Pero Wellington, si yo mal no recuerdo, después de Fuente de Oñoro, reunió a su Estado Mayor y le dijo, nunca más me traigan a los españoles porque no los quiero ni ver. Y no lo va a volver a ver hasta la batalla de Vitoria en 1812 o 13. Así que porque el ejército español era muy malo, realmente era muy malo. La Pero cuestión es que vos claro, marcás, Jorge, que una de las batallas decisivas es La Coruña, donde ah, Francia termina de expulsar a los ingleses, sí, pero esta victoria tiene como un sabor amargo, ¿no? sí, en realidad lo que sucede es que esa victoria no cierra la campaña. Napoleón ya Es decir, estaba aquí, ¿no? Ya estaba en la sí, sí, península. Es él ya decir, estaba. Napoleón, la guerra no arrancó bien para Sí, Francia. Con Napoleón en España la cosa cambió. Entre ese periodo donde la guerra no arrancó bien para Napoleón, está la así es. victoria de Bailén, por cierto, donde La está Bailén, un español en ese momento, José de San sí, Martín. Pero sí, que bueno, mandaba. después va Napoleón a España y pone las cosas en su lugar, pero como vos decías, con un sabor amargo. Claro, porque no puede ser, él no se da cuenta en el momento, obviamente.
Él con su campaña cierra una parte de la guerra de España, pero el levantamiento popular no lo pueden contener. No lo pueden contener. El levantamiento de Madrid, que fue sojugado sangrienta y terriblemente, fue incontenible, y se expandió en muchos otros lugares. Y lo que Napoleón ve, y tengamos en cuenta una cosa, Bailén no es una derrota de Napoleón, Exacto. es una derrota del subordinado de Napoleón, Que punto. es DuPont. Que es el general Dupont, que Dupont comete un error gravísimo en esa batalla. Él es superado en número y queda encerrado porque además tiene tropas bisonias, poco entrenadas, muy jóvenes, y no puede salir de ese encierro. El grave error de Dupont, que por eso Napoleón lo maldice y después lo va a meter preso, es que cuando él se rinde las tropas a su mando encerradas o rodeadas por los españoles, pero rinde también un comando que está fuera de eso. Y eso Napoleón no se lo puede perdonar. Así que esta rendición, que para los españoles, por supuesto, es un punto moral muy importante, va a ser que después, cuando Dupont vuelva a Francia, termine preso. Y eso que era un general bastante bueno con Napoleón, funcionaba muy bien. Pero bueno, los avatares del destino. ¿Qué pasa? Napoleón tiene que resolver el mundo todavía. Entonces va a dejar primero a Massena, después a Soult y a Mariscal Victor, y a Suchet también un tiempo, para que resuelvan distintas partes de España. El tema es que la guerrilla no se puede resolver nunca, así que hay siempre problemas, y Wellington va a empezar a hacer ofensivas para entrar en España y expulsar a los franceses. Wellington no entra de una, tiene varias batallas perdidas, pero bueno, luego, sobre todo después de Badajoz, de ocupar Badajoz, empieza a entrar y darle continuidad a expulsar a los franceses. Mientras esto sucede, Napoleón ha regresado a París y ahora son los austríacos los que quieren lavar el honor perdido. La guerra de independencia española, como lo llaman los españoles, Jorge, le llevó más tiempo de lo que esperaba a Napoleón. Se concentró en la península ibérica y, como decías recién, Austria esperaba el momento, de hecho todas las potencias europeas, pero Austria se adelantó, puso primera y el emperador del Imperio Austríaco, el famoso ya Francisco I, mencionado varias Sí, veces en esta saga de capítulos, decide declararle la guerra a Napoleón y recuperar el territorio perdido, básicamente. sí. Ahí empieza la campaña y Napoleón tiene que tomar cartas nuevamente en el asunto, en lo que ya es, por cierto, la quinta coalición. Pero bueno, Austria increíblemente no tiene los acompañantes que esperaba. No, claro, porque a ver, eh, vamos a verlo de esta manera. Desde el punto de vista militar, desde 1805 hasta ahora 1809, el comandante del ejército ha sido el archiduque Carlos, Bien, el más sí, capaz de el los hermano, comandantes, el el hermano capo del emperador. de las tropas Sí, militares austríacas. exactamente. El tema es que cuando su hermano le dice que quiere ir a la guerra, Carlos le dice que todavía no está listo. Faltan detalles de organización, están mejor entrenados los soldados, es cierto, y se los va a ver en combate mucho mejores que los de 1805, pero todavía faltaban cosas. De todas maneras, el emperador, la emperatriz, el Consejo Áulico, como se llamaba el Consejo de la Guerra, insisten que quieren ir a la guerra. Busca alianzas y no las va a encontrar. No las va a encontrar porque Alejandro, si bien ya se da cuenta que el sistema continental no funciona, todavía confía en Napoleón. Los prusianos no están en condiciones ni de moverse porque están discutiendo internamente precisamente cómo recomponer su ejército. En la época de Scharnhorst, de Gneisenau, ¿cómo se llamaba el otro? Clausewitz. Clausewitz también, y hay otro muchacho, hay otro hombre también muy capaz, que están tratando de convencer al rey de que hay que modernizar el ejército, así que no hay donde ponerse. Entonces esta alianza vuelve a resumirse a lo de siempre. Unos ponen las tropas, en este caso los austríacos, y los ingleses ponen la plata. No hay ningún otro secreto
en esto. Bueno, Napoleón, cuando descubre estos movimientos, el plan es bastante interesante porque es un plan que ataca por el norte de Bohemia, ataca el Tirol, ataca el norte de Italia. Pero de todas maneras se empiezan a producir encuentros que favorecen todavía a los franceses por una mayor velocidad del movimiento de las tropas y porque todavía Carlos tiene que cargar con generales austríacos de la vieja escuela, antiguos en su pensamiento, lentos, poco colaborativos, es decir, se le complica más que nada por eso. La primera etapa la va a ganar, que es lo que se llama la etapa de Ratisbona, que es un núcleo de batalla, y entonces lo que va a hacer Carlos es replegarse. La idea era replegarse hacia Viena, pero Napoleón llega más rápido, entonces Carlos queda del otro lado del Danubio y separado de Viena. ¿Qué sucede? Viena tiene una defensa no muy fuerte, Napoleón acerca a sus tropas y se produce un incidente. Hay un grupo de parlamentarios franceses que se acercan a parlamentar, precisamente a parlamentar, bueno, y hay un grupo de soldados húngaros que los matan. Esto provoca un escándalo, Napoleón se enoja y bombardean Viena. No toda Viena, obviamente, pero hay un ligero bombardeo. Algunos dicen que este episodio es el que hace que Beethoven le agregue a la Heroica, que era una sinfonía que estaba escribiendo para Napoleón, le agregue una primera parte que es una marcha fúnebre y se desilusione por Napoleón. Algunos dicen que es este episodio, no sé. Pero bueno, después de este breve episodio diplomático-militar, Viena se rinde. Las tropas austríacas, que no son muchas, pero cruzan el Danubio y esta vez, distinto a lo que hicieron en 1805, queman los puentes del Danubio. Así que Napoleón no los puede perseguir inmediatamente. El problema que tiene es ese, por dónde y cómo cruza. Claro, porque estamos hablando que el Danubio no es un charquito de otros lugares de Europa. Exactamente, me acordé del nombre del río de Friedland, que era el río Ale. El Río río Ale, Allen, claro, como exactamente. decíamos, tiene un promedio de 30 metros de ancho. Acá estamos hablando de 200 metros de ancho, Exacto. 120 metros de ancho. Así que Sería el Paraná de ellos, más sería el chiquito, Paraná, pero el Paraná de ellos. exactamente. Y sobre todo aquellas partes del Paraná que tienen islotes que dividen al río, entonces hay Exacto. sucesivos cruces. Esa sería la imagen. Bueno, intentan en un lugar, no se puede. Y finalmente, me parece que es Bertrand, que es uno de los jefes de ingenieros del ejército, encuentra un lugar de cruce que conecta el sur inmediato de Viena, digamos, los arrabales, con una isla que es la isla de Lobos, y de ahí con la otra orilla. Entonces ahí se pueden tender puentes, puentes que son 3 puentes, 2 de ellos tienen 125 metros de largo, y hay 2 un poco más pequeños. Pero bueno, lo pueden hacer. ¿Cuál es el problema? Es decir, hacen eso en otro cruce fallido, lo van a reintentar, pero para distraer a los austríacos, porque además creen que del otro lado está la retaguardia austríaca, no hay una fuerza importante. Y en ese sentido hacen los puentes apurados. Bueno, lo hacen así, logran cruzar, en Lobos establecen una batería de protección, cruzan del otro lado, y del otro lado se van a encontrar con un camino montado sobre una especie de dique que une 2 poblaciones, Aspern y Essling. Y despliegan ahí para tratar de mover todo el ejército. El problema es que cuando empiezan a cruzar y empiezan a tomar contacto con los austríacos, se dan cuenta que del otro lado está Carlos con 90.000 hombres. Los estaban esperando. Claro, es decir, Carlos los vio venir, los dejó, ocultó incluso sus campamentos detrás de una altura que se llama el Margraf, o el terreno del Margraf, y bueno, cuando llegan empiezan a bajar las columnas austríacas. Bueno, la batalla dura 2 días, empieza el 21 de mayo, termina el 22 de mayo, pero ¿qué pasa?
los puentes sucesivamente se empiezan a romper. Se rompen, están unas 5, 6, 8 horas cortados, se recomponen, las tropas siguen llegando, pero claro, nunca llegan en un número para enfrentar a los 90.000 austríacos. Bueno, en ese momento los austríacos montan sobre unas barcazas un molino viejo de madera, le prenden fuego y lo largan sobre el Danubio, se rompe el puente principal y Bertrand le dice necesito 24 horas para repararlo. No La pasa nada. facilidad del incendio es porque todo era prácticamente de madera, ¿no, Jorge? Claro, todo es madera. Entendamos eso, Sí, claro. sí. Acá no hay es decir, todo es combustible, no hay Lógico. otra cosa. Bien, Así bien. que Napoleón tiene que replegar y un mes después, en junio, encuentra otro lugar de cruce más cómodo y más seguro, hace puentes más seguros también y cruza otra vez más o menos en la misma zona y se libra la batalla de Bagram. Y ahora sí, son 110.000 hombres de cada lado, una batalla descomunal, también muy sangrienta, eh, pero que esta vez Napoleón la gana. Esta vez la gana, tiene todas las tropas que necesita y la gana, y esto cierra este episodio de la guerra para Austria. Ujú, Ahora él sigue siendo, con más razón, el dueño de Europa, pero el peso del bloqueo continental se hace cada vez mayor. ujú. No puede contener los reclamos y no tiene la ductilidad o la flexibilidad para tratar de ver si, bueno, negociemos algo. Sentate con los ingleses y ves si negociás alguna forma de comercio, algo. Bueno, no, igual los ingleses tenían tanta bronca con Napoleón que era prácticamente imposible reunirlos. Era mutuo Eh, el sentimiento. sí, sí, se odiaban demasiado y no lo pudieron superar, así que la guerra continuó su curso. Claro, ahí Y, la cuestión es que Napoleón ha tenido un traspié importante, pero lo ha eh, enmendado, ha triunfado, ha claro, vencido nuevamente. Otra vez mm, los austríacos quedó claro que solo no podían, ¿no? Y bueno, sí, fueron derrotados finalmente, pero igual la situación ya es difícil de sostener, porque como bien vos dijiste a lo largo de estos relatos, Jorge, había ya revueltas internas. En España tenés la claro, revuelta desde el día uno, en el norte de Italia, donde digamos, también, aparecen ya las revueltas y en la propia Alemania y en la sí, propia Prusia, obviamente, ya están con ganas de levantarse también. En sí, 1809 lo que estás marcando, Jorge, es el cierre de, finalmente, el emperador austríaco se rinde ante Napoleón, se firma rinde, el ya no hay nada más tratado. para hacer, sí. Claro, lo que le va a suceder a Napoleón ahora, 1910, donde la guerra en España va a continuar, 1810, perdón, la guerra en España Ujú, continúa, pero también hay una cosa, nosotros en este episodio estamos hablando mucho de la guerra, pero Napoleón sigue gobernando el imperio, ¿eh? ujú. Sigue dictando leyes, sigue arreglando problemas, manejando la economía. No es solamente la guerra, pero la guerra es lo que más mueve toda la política de la época. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? En 1810 empieza a pensar que necesita un heredero y ¿Sabes Josefina no se qué? lo puede dar. Acá, Jorge, creo que me confundí, porque evidentemente la entrega de la mano de la princesa austríaca no fue en Sí, 1809. Ahí me estoy confundiendo la bueno, fecha. Lo que sucede en 1809 es el intento de asesinato. sí, otro intento de asesinato más. eh, pero, a ver, O ese quizás es intento de muy, asesinato. muy leyenda ese intento de asesinato, o No, me no, equivoco. hay varios intentos, siempre hay intentos de asesinato sobre Napoleón, pero claro, eh, la ejecución del duque de Enghien y la Claro. feroz persecución que hacen Fouché por un lado y Savary por el otro, bueno, los contienen bastante, pero no cesan, no cesan. Ujú, Tal vez para que no sucediera esto, Napoleón tendría que haber logrado algún tiempo de paz más largo que 6 meses o un año. claro. Y ahí a lo mejor hubiese calmado la cosa. Pero claro, lo que enoja mucho a la gente es el constante drenaje de jóvenes a la guerra.
Que ya, Ese- claro, era constante, como vos decís, hace 20 claro, años, casi 20 claro, años que estamos en guerra, no es es tan mucho, popular, claro. obvio. Pese a todo, Napoleón sigue siendo aceptado y popular, pero Sí, lógico, lógico. la gente empieza a reclamar. Bueno, y aparece este problema de la sucesión, por fin, Claro, ¿eh? Ya que el, estaba el tan problema, claro, empoderado, Napoleón necesitaba un claro, dice, sucesor. si me pasa algo, ¿qué pasa? Bueno, Josefina no puede dar a luz. Hay estudios posteriores que dicen que eh, cuando Josefina estaba casada con Beauharnais, caen presos del terror, de Robespierre. Y a Beauharnais lo ejecutan, al marido lo ejecutan, y ella la van a ejecutar el día que la van a ejecutar, la noche anterior al día de la ejecución, Robespierre cae y ella se salva. Ujú. Algunos dicen que los nervios que pasó esa noche la dejaron estéril. Yo no soy médico, no lo puedo asegurar, pero es una de las cuestiones que se conocen. Pero claro, tampoco nos engañemos, se habían casado en 1796, Ujú. estamos en 1810, no había habido ningún hijo, y Napoleón había tenido el hijo de María Valesca y supuestamente el hijo de Madame George. Digo supuestamente porque Madame George fue amante de él y de Murat, así que nadie sabe de quién es ese hijo, pero pudo haber sido. Entonces no le queda más remedio, pese al amor que le tiene a Josefina, que divorciarse Divorciarse. Sí, señor. y buscar una nueva consorte. Y la consorte, yo creo que tal vez ideal, incluso hasta geográficamente, era María Luisa, la hija del emperador de Austria. Era muy conveniente por la corona a la que pertenecía, geográficamente era bueno que se entendieran Talleyrand y Metternich, los ministros de Relaciones Exteriores, pero María Luisa era una retardada, la verdad que era una pobrecita y una traidora a la larga. Eh, Se van a casar, van a tener un hijo, que es el rey de Roma. El pobre chico lo van a criar finalmente en la corte austríaca, va a ser medio enfermillo y va a morir a los 21 años, Ujú. sin muchas luces. El Eh, famoso Napoleón II es este que se perdió Ese es obviamente en la Napoleón historia II, por su juventud. exactamente, así es. Eh, eh, bueno, lo cierto es que después de todos estos tejes y manejes, bueno, se va a producir la ruptura final con Alejandro, con el zar. Alejandro no puede sostener más la economía rusa con privaciones y contrabandos. No puede más, no puede más. Así que va a plantear la guerra que Napoleón va a recoger. Y esta campaña muy conocida por lo desastrosa que fue, hay que tener en cuenta que Napoleón la inicia con los austríacos y los prusianos. Hay contingentes militares de los dos países. Exacto. ¿Mm? De muchos Así, otros principados alemanes, además. claro, por supuesto, pero dos enemigos tan importantes como estos tienen sus contingentes allí. Bueno, la campaña rusa tiene el problema que Mirá, tiene Jorge, Rusia siempre. yo no sé si dejarla, me parece que la dejaría para el próximo capítulo, pero podríamos No empezar a dispara. comentar la situación como para preparar el terreno, que es que Rusia, como vos decís, está violando el tratado, a Napoleón no le gusta Sí, obviamente esto, y uno se puede preguntar, ¿cómo es que a Napoleón se le ocurre invadir Rusia cuando está en París? Pero lo que no leemos es que no está en París, él está en lo que hoy es Polonia, está en claro, la frontera con Rusia. claro, Eso es lo que tenemos que entender. No es que es él es- una invasión que empieza en París, él está en la frontera con Rusia, en lo que hoy es Polonia. claro, es una oportunidad también. Es una oportunidad. Frente al movimiento ruso, él tiene gran parte del ejército a mano. Entonces es una oportunidad militar que no puede despreciar. Es el único tema, va el único tema. El tema es que no lo aprendieron bien, porque cuando se hace la campaña de Polonia, esta campaña termina en Friedland, yo no recuerdo si es Lané o Murat, que en sus memorias comenta, bueno, Lané no porque murió, pero comentan que Polonia era un desierto, no había camino, no había recursos, era enorme. Bueno, Rusia era Polonia multiplicada por 10. Exacto. Nadie lo vio o nadie lo quiso ver. Ujú.
y nadie tuvo la prudencia de hacerlo de a poco. También porque tenían la fantasía que es muy común en los aficionados a la guerra, no en los profesionales, pero a los aficionados siempre les gusta esto, que es que si yo tomo la capital se acabó. Y la verdad no tiene nada que ver. Vos podés tomar la capital de un país y el país puede seguir peleando. Lo hizo Federico en la guerra de los 7 años. Los austríacos y los rusos le ocuparon Berlín y el tipo dijo, no me importa, después la recupero, vamos a seguir la guerra. Así que Claro, porque su territorio se extendía hacia el este. claro, Entonces, es así, evidentemente. Ahora, para cerrar lo que ya va a ser, bueno, el cierre de este capítulo, pero ya el inicio del próximo, que es la invasión a Rusia. No me quiero adelantar porque el diario del lunes es fácil, pero estamos en 1811. Estamos en esta situación en la que Rusia no puede soportar el bloqueo. El zar Alejandro se cansó de Napoleón y ha sí. decidido incitarlo a la guerra. Napoleón, ¿por qué accede, Jorge? Como para cerrar acá. ¿Por qué Napoleón quiere invadir Rusia, más allá de que estamos explicando los motivos? El detonante. El detonante, yo creo, para él es que no puede tolerar algo así como, digamos, la insubordinación de Alejandro que rompe el bloqueo continental. Es decir, hay que verlo de manera indirecta. La acción de Alejandro favorece a Inglaterra y Napoleón odia a los ingleses. O es espejo del odio que los ingleses tienen por él. E Inglaterra Yo está creo jugando que, sus fichas en ese momento también, claro, ¿no? porque no nos olvidemos, estamos en 1811, la campaña inglesa en España está progresando. Así que es una campaña viva y es una campaña dura, donde van perdiendo los franceses, ya estamos en la etapa en que los franceses pierden, 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 pierden. Es Ujú. decir, sobre todo en cabeza del general Sol. Eh, o bueno, el caso de Salamanca en cabeza del mariscal Marmont. Eh, pero claro, no, es un poco, la verdad el ejemplo no es muy bueno, pero es un poco lo que le pasa a Hitler con Stalin. Es una lucha anunciada. Si son los más grandes del lugar. No sé, es decir, Napoleón frente a las reacciones rusas no puede darle la espalda e irse. Se lo podría hacer a Prusia, que no se iba a levantar, que con dos cachetadas, digamos, lo arreglaba. Pero a Rusia, semejante espacio, semejante poder, tropas, recursos, no podía darle la espalda. Tenía que hacer algo, tenía que hacer algo y había perdido la buena relación que tenía con Alejandro. Y ya Alejandro no quería saber nada. ¿Por qué? Porque, y otros saben porque lo que hace Napoleón cuando se empieza a complicar todo, él tiene, no lo voy a complicar, él tiene un asistente que es un general, que es el general Caulaincourt. Hay dos, uno que va a morir en Borodino, comandante de caballería, y este. Este generalmente es el general diplomático de Napoleón. Y lo va a enviar a hablar con el zar. Y Caulaincourt, que es un hombre muy hábil diplomáticamente, se da cuenta que no lo puede apaciguar al zar, que no lo puede convencer con nada. Ujú. Es decir, hay un intento diplomático de no ir a la guerra, pero que es imposible de detener. También hay que verlo desde el punto de vista de que Alejandro ya también quiere la guerra. Es decir, ya no encuentra él otra salida. Y esto me lleva a otra cosa. No nos confundamos con algo que lo acabamos de decir. La guerra es en este momento un elemento fundamental de la política. No es algo como, bueno, no vamos a hablar de las porquerías que hacemos ahora con la guerra, pero no es un elemento extraño o raro, o como dicen algunos, el último recurso. No, no es así. Es un elemento fundamental de la política en este momento y lo va a seguir siendo durante todo el siglo XIX. El siglo XX va a tener un lugar muy importante, pero no tanto como ahí, pero es un elemento fundamental. Así que si yo me siento diplomáticamente y vos me decís, no, 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 el paso siguiente es que nos agarremos a tiros. No hay otro camino. Es No el hay lugar de cita. último, no es el último recurso, pero sí es la última parte de la diplomacia. Podemos decir que es parte de la Claro, diplomacia internacional la guerra, a la cual sí, finalmente Napoleón terminó accediendo. Así que como le dicen que no, reúne estos cerca de 600.000 hombres que van a marchar sí. frente, bueno, en territorio ruso, van a cruzar el Ducado de Varsovia y se van
Sí, bueno, a dirigir hacia la capital con algunos enfrentamientos previos que ya lo vamos a contar la semana que viene, sí, Jorge. no, no, sí, incluso también hay un parangón con la invasión de Hitler porque también es en tres ejes. Hay un eje que va a Moscú, pero después hay dos ejes laterales que tratan de proteger ese avance. Es decir, es bastante similar la estructura, pero se los come el territorio. Se los va a comer el territorio, no hay mucho para hacer ahí. Y ya veremos qué Bien. pasa y sobre todo cómo es la retirada que tiene tanta fama y tanta fantasía. ¿No? Tiene ahí un contenido interesante. Bien, dejamos el gancho entonces de la invasión rusa que ya en parte la empezamos y la analizamos, la vamos a detallar en el capítulo que viene, que ya será, bueno, creo que podemos ya cerrar, si se puede, si llegamos, la saga Sí, de Napoleón, porque después de Rusia ya todo cambia, para sí. mal, para Napoleón evidentemente, Mm. y es una historia que, la historia militar, vos que sos el experto, Jorge, estudiado una y otra vez, ¿eh? Sí, Y sí. algunos no lo aprendieron, a pesar de que pasaron 100 No, años y no, no lo aprendieron, ¿eh? Estoy hablando no, de los no. propios protagonistas de la historia. Exactamente. Jorge, muchas gracias como siempre. Nos vemos la próxima No. para cerrar esta saga. Gracias a vos, Eliseo, y a todos los que nos escuchan. Nos Te mando vemos. un abrazo. Gracias.